Una pareja caminaba bajo el sol. Una mujer joven y hermosa y una niña bonita, de 6 años. Era evidente que la chica estaba aburrida. La mujer no le prestó atención. Ella no contestó el teléfono. Pero no dejó que el niño se alejara de ella. Giró al bebé hacia el columpio o la fuente. Inmediatamente la agarró por el hombro y le dijo algo molesto. Masa estaba francamente aburrida. No soportaba esos paseos con niñeras. Lika siempre se comportó así. Tanto en casa como en casa. Ella se mostró distante e indiferente. A la niña a menudo le parecía que su niñera la odiaba por algo. Al menos ella siempre la miró como una perra desagradable. Y todo lo que hizo Masa fue molesto para Lika. La chica ya está intentando no hablar más con ella y mantenerse alejada de ella. No siempre funciona. Lo mismo ocurre con Lika y Liuba, la hermana mayor de Masa. Ella está en la escuela ahora. Ya es una niña grande, está en 5º grado. Y tan hermosa. Alto, rubio, de ojos azules. Se parece a su madre. Madre. Al recordar a su querido familiar, la niña volvió a sentir la tristeza y la ansiedad. Hace mucho que se fue. Desapareció en invierno y ahora estamos a finales de abril, casi verano. ¿Qué pasó con ella? ¿Dónde está ella? El padre no nos lo dice directamente. Al principio nos habló de un viaje de negocios de larga duración. Bueno, sí, mamá solía ir a trabajar. Pero fue un viaje corto, 3 o 4 días, y luego. Han pasado tantos meses. Entonces mi padre empezó a cotillear sobre algunos asuntos urgentes que de repente aparecieron en otra ciudad. Liuba no le creyó. Y Masa, mirando a su hermana, también tenía dudas. Liuba es más conocida. Ella es inteligente, ya tiene 11 años. Liuba sabe mucho y comprende. Todo es mentira, Antón, decía a veces la hermana mayor. Anton no nos dice la verdad sobre mamá. Y él no nos ama. Porque no somos sus parientes. Masa sabía que Anton no era su padre. Pero este hombre estuvo con ella mientras la niña se acordaba de sí misma, porque lo llamaba padre. Pero Liuba era solo Anton. La hermana ya era mayor cuando mamá se casó por segunda vez. No estaba acostumbrada a considerar a su marido como a su padre. Anton no intentó agradarle a las hermanastras. Nunca les prestó atención a las chicas. Con mamá sí, se comportaba con ternura y cariño, pero intentaba no fijarse en los niños. Liuba dijo que esto era lo mejor. Sería peor si fuera entrometido y criara a los niños. Pero a Masa todavía le gustaría ver más calidez y atención por parte de Anton, especialmente ahora que mamá no está cerca. Lika apareció en su casa casi inmediatamente después de la desaparición de su madre. Anton despidió a la vieja niñera Olga Konstantinovna. Era una buena chica, muy buena. Masa la amaba. Olga Konstantinovna a menudo abrazaba a Masa, la llamaba belleza y princesa, trenzaba hermosas trenzas para las niñas, contaba historias interesantes sobre su infancia y leía cuentos de hadas sobre el bebé. Y siempre intentaba cocinarle a la maestra sus platos favoritos, tortitas, pasteles dulces, mango viscoso con mermelada. Olga Konstantinovna incluso jugaba con Masa en sus juguetes y sus ojos eran muy tiernos. Ella pensó. Y era la anciana niñera se fue de vacaciones con la fue a visitar a sus y amable Olga Konstantinovna le había hablado. Pero Anton la despidió y le trajo la sustituye. Hermosa, pero pronto resultó que Alika estaba aquí para siempre. Al principio Masa la llamó perra y trató por todos los medios de evitar las bellezas se alegró de ver tanta belleza en la casa. Ella vino de la escuela e inmediatamente se dirigió a su habitación y suelto, ojos brillantes y color turquesa. Al principio, una verdadera Masa princesa. No entendió por qué. Masa no sabía y luego que lo descubrió, por supuesto. Lika odiaba a los niños.
Miró a Masa y Liuba como si tuviera algo desagradable frente a ella. No, la nueva niñera cumplía con sus deberes, preparaba el desayuno, el almuerzo y la cena para las niñas, llevaba a Liuba a la escuela, caminaba con Masa, pero hacía todo esto con tal desgana que Masa, por ejemplo, casi se sentía culpable de sí misma. Por el hecho de que Lika tenía que cuidarla. A Lika nunca le importaron los deseos de las chicas. Ella serviría No le interesaba cómo transcurrió el día, no preguntó por qué estaban tristes. La mayor parte del tiempo que estaba hablando por teléfono, le enviaba mensajes de texto a alguien y miraba algunos videos. Lika castigó a sus alumnos por su pequeña inocencia. Liuba rara vez era tocada, porque intentaba evitar la compañía de niñeras desagradables. Pero Masa a veces se dejaba llevar por juegos demasiado ruidosos, por risas fuertes. Por una taza rota, por un juguete tirado en la sala. Y Lika fue tan dura y despiadada con Masa que la niña lloraba constantemente. Y luego se sintió mal, inculta, repugnante. La mayoría de las veces, ni siquiera estaba en las palabras de Lika, sino en su tono, expresiones faciales y poses. Masa sintió irritación y odio. Y fue aterrador. Se podría pensar que Lika era solo una humana. Bueno, hay brujas malvadas, princesas crueles. Olga Konstantinova leyó los cuentos de hadas de Masa. En ellos se encontraron personajes similares. Pero Lika podría haber sido diferente. Masa lo vio ella misma. Cuando Anton regresó del trabajo, Lika se transformó. Se convirtió en una niña cariñosa y gentil. Ella estaba murmurando alrededor del hombre, tratando de complacerlo en todos los sentidos. Él la miró con una sonrisa. A menudo hablaban de algo durante mucho tiempo. Estas conversaciones normalmente se desarrollaban a puerta cerrada. Fue difícil de entender. Nuevamente se amaban, se dice mal del amor en tales casos. Si tan solo mamá volviera. Le contaré cómo jugaba su marido con la joven niñera en su ausencia. Masa no sabía el significado de la palabra, pero las palabras de sus hermanas la alegraban, porque estaban seguras de que su madre volvería pronto. Pero su madre no regresó. Pasaron los días, las semanas, los meses y su madre ya no estaba. Y Anton no dio una respuesta clara sobre dónde desapareció. Cada vez que las chicas hacían preguntas, él intentaba cambiar de tema. A veces incluso le gritaba si era demasiado terca. ¿Qué clase de castigo es este? El negocio de tu madre en otra ciudad. ¿Qué tipo de negocio es este? No es asunto tuyo. No lo entenderás de todos modos. Ella se está enfriando allí y yo sufro aquí contigo. Ve a tu habitación. Estoy cansado de trabajar de todos modos. Masa sentía lástima por su hermana, porque Anton le habló con bastante rudeza. La propia Masa probablemente habría roto a llorar si la hubieran llamado así. Pero Liuba no estaba molesta, estaba enojada. Masa vio que su hermana apenas se contenía para no enojar al padre de su padre. ¿Pero qué podría hacer una niña contra un hombre adulto? Liuba tuvo que ir a su habitación. Al mismo tiempo, dio una fuerte palmada en la puerta en señal de protesta. Lika se recogió el pelo y levantó sus hermosos ojos color turquesa. Fue una época difícil. Creo que todo ha terminado, dijo Anton. Lo he tenido todo. Lika solía poner su mano sobre el hombro de Anton. Masa pensó que era extraño. En primer lugar, todavía le sorprendía que Lika pudiera ser tan diferente. Con ellos, una persona es completamente diferente a Anton. En segundo lugar, este gesto fue demasiado gentil. Como si Lika y Anton fueran personas cercanas, no el empleador de una niñera. Desde que mamá se fue, la vida de Masa se ha convertido en una expectativa.
Todos los días esperaba que la puerta se abriera y ella apareciera en el umbral, su amada mamá. Mamá echará a Lika, devolverá a la buena Olga Konstantinovna y todo volverá a ser como antes. Masa se siente demasiado sola. Lika es fría y mala. Antón se muestra indiferente. Ambas chicas son simplemente molestas. Lika siempre está en la escuela, en la escuela, en la escuela. Cuando está en casa, siempre está enojada. No con Masa, sino con Anton y Lika. Pero no importa. Ya no habla con Masa, no la abraza como antes, no juega con ella. Está cerrada, enojada, sombría. Despertar y darte cuenta de que todos estos meses son solo sueños desagradables. Olga Konstantinovna solía despertar a Masa acariciándole la cabeza, levantándola y abrazándola. Llevaba en sus manos a la cocina un delicioso desayuno, tortitas o tortitas. Mamá tomó café antes del trabajo. Ella era hermosa. Estos trajes de negocios le sientan muy bien. Chaquetas estrictas, pantalones con flechas o faldas hasta las rodillas. Mamá luce fuerte y confiada en ellos. Una especie de omnipotente. Liuba también desayunaba a menudo. Mamá le sonrió a Masa. Tan cálido, tan cariñoso. Le preguntó a su hija qué había soñado. La abrazó con fuerza. Masa apretó el pecho de su madre, sintiéndose completamente feliz, y aspiró el aroma de su espíritu. Durante el desayuno hablaron de todo en el mundo. Liuba también sonrió. No como ahora, ella siempre está triste. Incluso Anton parecía feliz. Participó en la conversación matutina, bromeó, se rió. A Masa le gustó. Entonces todos se iban, ¿quién iba a dónde? Mamá y Anton fueron a trabajar, Liuba fue a la escuela. Masa se quedó con Olga Konstantinovna. Ella no fue al jardín de infantes. Hubo intentos, pero Masa a menudo se enfermaba allí. Entonces decidieron dejar al más pequeño en casa hasta la escuela. Y a la niña no le importó, le gustó. Tenían muchos negocios con Olga Konstantinovna. Y ver dibujos animados. La niñera llevó a Masa a la coreografía y a la piscina. Ella le enseñó a leer y a contar, y también caminaron. Generalmente iban al parque. Fue divertido allí. Fuentes, columpios, largos caminos asfaltados, que son tan geniales para recorrer en scooter. Por la noche, mamá y Liuba regresaron. Mamá siempre les traía algo delicioso a las hijas. Se abrazaron y hablaron nuevamente, compartiendo entre sí las noticias del día. Mamá hablaba a menudo de su trabajo. Masa sabía que su suegra es propietaria de una red de cafeterías. La niña había estado muchas veces en estos cafés. A ella le gustó estar allí. Era acogedor, hermoso y sabroso. En el café a menudo era posible encontrarse con niños. Estos eran los cafés para los miembros de la familia. Masa sabía que este negocio comenzó con su primer marido, su padre, Masa y Liuba. Cuando el conductor lo atropelló en el camino, las niñas eran muy pequeñas. Masa acaba de nacer. Por supuesto, no podía recordar a su padre. Pero la niña sabía cómo era su padre. Ella vio las fotos. Por cierto, Masa era hija de padre. Los ojos estaban rojos, el cabello oscuro, incluso las mejillas eran iguales. Incluso había fotografías del padre sosteniendo a la pequeña Masa en brazos. Este hombre miró al niño con tanta ternura que a Masa le dolía el corazón de anhelo. Así que quería volver a sentir esa mirada sobre mí. La niña intentó recordar a su padre. Sus manos, su voz. Pero ella no tenía ni un año en el momento de la tragedia. Pero Liuba recordaba muy bien a su padre. Ella también era muy joven, pero aún mayor que su hermana.
A veces, Liuba contaba que alguien viajaba en su bote o la llevaba al circo. La madre sonrió en respuesta. Esta sonrisa era gentil y muy, muy triste. Masa entendió que su madre todavía lo extrañaba, su verdadero padre. Antón solía llegar a casa tarde por la noche, a veces incluso tarde por la noche. Ahora era una figura importante en el negocio de su madre, el dueño de la red de cafés, el primer asistente. Su madre solía decir que le estaba agradecida por ello. Antón asumió muchas responsabilidades. Perdió su trabajo, pero su esposa pudo volver a casa antes para pasar tiempo con sus hijas. Masa estaba muy contenta con eso. Ella siempre sintió que Antón no los amaba con amor. ¡Qué lástima! Masa quería sinceramente que Antón los tratara de manera diferente, que jugara más con ellos y que les propusiera actividades divertidas y conjuntas. Ella lo consideraba su padre e incluso lo llamaba padre, a diferencia de su hermana mayor. Y ahora todo ha cambiado. Ni mamá, ni Olga Konstantinovna. Solo Antón y Lika. Fría, desalmada, siempre descontenta con lo que hacen las chicas. Masa sintió que Antón estaba interfiriendo con su hermana. Sin ellos, se sentiría feliz y libre. Y Masa estaba muy triste por su mamá. La extrañaba tanto que por las noches lloraba en la almohada. Realmente quería que alguien viniera y la calmara. Pero ¿quién la necesita ahora? Esta timidez, su propia inutilidad y soledad se volvieron tan pesadas que las lágrimas caían de nuevo a sus ojos. Si tan solo Liuba estuviera cerca, como antes. De lo contrario se convertiría en una pequeña espina. No vendrás a ella. Entonces, ahora Lika llevó a Masa a caminar, pero este paseo fue. El nombre es uno. Caminarán un par de veces de un extremo a otro del parque. Lika no la deja ir a la ciudad de los niños y Masa ni siquiera soñó con pedir un trampolín. Este entretenimiento también cuesta dinero. Lika nunca se hará rica. A Masa le gustaría correr por estos caminos. A ella le gustaba correr. Olga Konstantinovna, conociendo esta característica del maestro. Ella siempre organizaba juegos divertidos en el parque. Se detuvieron en un parque infantil donde había más niños. Y la niñera les ofreció un juego de carreras de coches. Le explicó las reglas, las enseñó con una complicada máquina de contar y comenzó el juego. Fue divertido. No tienes que esperar esto de Lika. A veces Lika se cansaba de una larga caminata. Sus zapatos eran incómodos. Los ojos de Masa. Llevaba zapatos gruesos. Tal vez estuviera a la moda y fuera hermoso, pero ¿cómo podría caminar sobre ellos? Entonces, Lika se sentó a descansar en el banco. Masa se sentó a su lado y le ordenó que se portara bien y en silencio. E inmediatamente tropezó con su teléfono. Masa inmediatamente se aburrió. Y caminar por el parque no fue muy divertido. Pero la zona está cambiando, hay algo que mirar. Y aquí, siéntate como un churban. A Masa de repente se le ocurrió una idea audaz. ¿Qué pasa si lames lentamente a la malvada niñera? Entonces, por supuesto, Lika empezará a regañar, pero esto se puede tolerar, no por primera vez. Pero Masa se desliza lo suficiente por el tobogán. Quizás tenga tiempo de conocer a alguien y jugar a algo. No lejos de la curva hay un parque infantil. La chica lo sabía con seguridad. Había estado allí más de una vez con su madre o con Olga Konstantinovna. Hay swings muy interesantes allí. Alika nunca fue llevada a esa parte del parque. Sus gritos de niños molestaban a los niños y niñas que roncaban en los patinetes. A Alika le gustaba más la otra parte del parque. Tranquilo, tranquilo. Allí las parejas enamoradas solían acudir al pensionado.
A veces también se encontraban con deportistas. Masa se aburría muchísimo durante estos paseos. Y ahora, sentada en el banco, la niña miraba atentamente a su niñera. Lika está completamente involucrada en lo que sucede en su teléfono. Ella no nota nada a su alrededor. Probablemente no se dará cuenta de su niñera y de la desaparición de su alumno. Daba miedo quitarse la cara, pero el deseo de visitar su patio de recreo favorito aún no dominaba. Lentamente, una al lado de la otra, Masa se levantó del banco y, un poco en silencio, empezó a girar. Allí, detrás de estos árboles, debería estar la ciudad favorita de los niños. Solo la niña se equivocó. Detrás de la curva había una gran escena veraniega. Masa también lo recordaba, era una muy buena guía. Tienes que ir más lejos, detrás del escenario, luego girar hacia la calle lateral y ella te llevará a la parte del parque donde se encuentra una maravillosa ciudad infantil. Pero el camino lateral llevó a la niña al lugar equivocado, como se esperaba. Masa estaba en una parte del parque completamente desconocida. Definitivamente ella aún no ha estado aquí. Una especie de kioscos, centros comerciales, a lo lejos se ve un café de verano y ni una pizca de parque infantil. Masa quería regresar, pero luego se dio cuenta de que había olvidado por completo el camino que tenía que tomar. La niña supuso que estaba perdida. La piel de gallina fría recorrió la multitud sobre su espalda. ¿Qué hacer? ¿Cómo pudo pasar esto? Masa pensó que conocía muy bien el parque. Pero resultó que había un laberinto enorme, confuso y real. ¿Qué hacer? De repente le vinieron a la mente las palabras de mamá. Estaban en Moscú en ese momento. Mamá resolvió unos problemas laborales en la capital y se llevó a las niñas con ella. Caminaron mucho por esta enorme ciudad. Fuimos al zoológico, a la galería, a la Plaza Roja y luego decidimos visitar el parque de diversiones. Había tanta gente en el parque que Masa nunca antes había visto tanta multitud. El fin de semana, mamá Akin suspiraba ante esta multitud. Pero ya que estamos aquí, no volteemos. Escuchen atentamente, chicas. Si te pierdes, esto puede suceder. Contactar a una mujer con un niño. O un cajero, si el cajero está cerca. Sucede. Te llevarán a donde necesites ir, y allí, en voz alta, te anunciarán dónde me estás esperando. ¿Está claro? Ese día esta información no sirvió ni para Liuba ni para Masa. Nadie se perdió. Mamá sostuvo a sus dos hijas con fuerza en sus brazos y nunca las dejó fuera de sus ojos. Y ahora Masa se perdió. ¿Y dónde? En el parque, que era su favorito y le parecía tan familiar. La niña se dio vuelta en busca de una mujer con un niño. Entonces mamá dijo que era necesario recurrir a la mujer que tenía un bebé. Porque una chica así definitivamente ayudará a una chica perdida. Pero si acudes a alguien, también puedes acudir a una persona malvada. Pero no había ninguna niña con niños en el campo de visión. En el camino caminaba un hombre lúgubre, sin afeitar, nervioso, con las manos en los bolsillos. Da miedo acercarse a una persona así. Detrás de él, una anciana sembraba semillas. Una especie de mirada desagradable, espinosa y mala. Ella tampoco quería hablar con ella. Y de repente Masa vio a una mujer hermosa, tan joven como su madre. Parecía ser una muchacha gitana, morena, de pelo negro. De su pañuelo sacaban una larga trenza negra. En sus orejas llevaba pendientes redondos de oro y enormes pulseras en sus delgadas muñecas. La gitana pareció darse cuenta de la confusión de la propia niña. Ella parecía muy amable. Al captar la mirada de Masa, la mujer la vitoreó y le sonrió, cálida y sincera. Esta sonrisa era todo lo que podía pensar.
Masa se mostró atrevida y se acercó a la mujer. El gitano también corrió hacia ella. Hola, la saludó Masa, mirando desde abajo hacia los ojos negros de la mujer. Hola, cariño. Eres. Por favor, ayúdame. Vine aquí con mi niñera y me perdí. Yo. Masa estaba atónita. La mirada del gitano cambió. Ahora la miraba interesada y atenta. Mamá tenía esa mirada cuando estaba estudiando algunos documentos en casa. Y esta gitana parecía estar leyendo a Masa ahora como si fuera una especie de libro fascinante. Fue extraño, pero nada aterrador. ¿Dices que te perdiste? Finalmente, dijo la mujer. Ella ya no sonrió. Miró a Masa con seriedad y simpatía. Bueno, sí, mi niñera me trajo aquí y me escapé, quería montarme en el tobogán y ahora me perdí. No hay problema, encontraremos a tu niñera. La gitana estiró la mano de la niña. Y ella felizmente se aferró a esta cálida palma. Finalmente, Masa no estaba sola. La alarma saltó. Esta mujer es adulta y descubrirá cómo ayudar a Masa en problemas. La gitana parecía saber a dónde ir, aunque Masa no le dijo dónde había dejado a su niñera. Pero la mujer la llevó exactamente por el mismo camino por el que hace poco corría una niña en busca de su preciado parque infantil. Bebé. ¿Dices que te trajo la niñera? ¿Dónde está tu madre? Preguntó el gitano. Iban por un estrecho sendero lateral rodeado de arbustos y altos álamos a ambos lados. No sé dónde está mi madre. Ella. Papá dice que ella se fue a algún lado y se fue. Ha pasado mucho tiempo. La gitana sintió como si ella misma lo supiera. Y Masa acababa de confirmar sus sospechas. Masa, ¿puedo volver a mirarte a los ojos? Necesito entender algo, ver. Mira, Masa sintió con la cabeza. Y de nuevo este sentimiento. La gitana parecía estar leyendo algo con los ojos muy abiertos. Escúchame. La mujer se sentó frente a la niña en la mesita de noche y la miró directamente a la cara. Escuche con atención. Tenemos poco tiempo. Tu niñera ya te está buscando. Tengo un don especial. Veo cuando la gente está en peligro. Y ni siquiera sé cómo decírselo al niño. Tu madre está en peligro. ¿Cómo? Exclamó Masa. Su corazón se desmoronaba de miedo. Por alguna razón, creyó en las palabras del gitano. ¿Qué hacer? Un adulto en quien no se puede confiar a tu lado. Ellos son los que están en peligro. Veo a alguien más. Un niño, mayor. ¿Tienes un hermano o hermana? Hermana, Yuba. Ella ya está en 5º grado. En 5º grado. Ella es todavía un bebé. Pero ella entiende más. Dile a tu amor que tu madre está en peligro. Venid aquí juntos, más tarde. Sin niñera y sin un hombre que sea tu padre. Estas personas no deberían saber nada de nada. Intentaré averiguar algo para entonces. O tal vez lea más sobre los ojos de tu hermana. No entiendo nada. Lo sé, cariño, es muy difícil. Pero también en serio. Ven aquí con Liuba. Te encontraré yo mismo. Ahora estamos atados como una cuerda. El gitano decía cosas extrañas y aterradoras. Pero Masa creyó en ella y sintió la ayuda, el apoyo de esta mujer. Quería hacerle muchas más preguntas, pero entonces al final del camino apareció una cara nerviosa. Al ver a Masa en la comunidad gitana, la niñera, con paso decidido, se dirigió hacia ellos. ¿Qué está pasando aquí? Le gritó en la cara al gitano. ¿Estás loco? Vienes hacia el niño. Ella se perdió.
Hasta que la seguiste, tranquila y dignamente, respondió la mujer de la trenza negra. Ella se volvió hacia mí en busca de ayuda. Entonces te estábamos buscando. No creo ni una palabra tuya, dijo Alika, sacando la palma de la mano de la gitana Masa. ¿Querías imponerme tus servicios a través del niño? Es en vano. No creo en tu brujería gitana. Todos ustedes son tramposos. Masa de repente se sintió muy avergonzada, aunque no hizo nada malo. La muchacha miró al gitano con simpatía. Ella solo quería ayudarla. Alika se abalanzó sobre ella y la acusó de algo incomprensible. Alika arrastró a Masa al callejón principal del parque, tranquilo y aburrido. La niñera seguía contando su educación y espantándola. Y haría que Mila te invitara a salir a la calle. Entonces te darías cuenta de que debes escuchar a los adultos. Pero sería demasiado tarde. Puedes imaginar lo asustada que estaría. Piensa en cuántos problemas tendrías si te perdieras. Aunque Masa era muy pequeña, lo entendía perfectamente. Lika no está preocupada por ella, sino por ella misma. Está preocupada por su bienestar y su paz. Ahora la chica ni siquiera se sintió ofendida y herida como siempre. Casi no prestó atención a las malas palabras de Lika y a sus groseros coqueteos. En su cabeza, las niñas recitaban las palabras de la gitana de que su madre la amenazaba con peligro. Y que ese peligro proviene de los adultos que rodean a Masa. Es decir, viene de Lika y de papá. ¿Cómo entiendes eso? Y a Masa le preocupaba que Liuba no le creyera. Después de la desaparición de su madre, ella se mostró muy distante y se volvió muy quisquillosa. Y si Liuba no le cree, la propia Masa no podrá hacer mucho. Ella todavía es muy pequeña. Y probablemente no encontrará el camino a este parque ella sola. Para reencontrarnos con el gitano. Pero Liuba le creyó. Escuchó a su hermana y dio su veredicto. Mañana por la tarde, después del colegio, iremos contigo a ese parque y hablaremos con el gitano. ¿Me crees? Por supuesto. No se te podría haber ocurrido algo así. Y luego yo mismo pienso lo mismo. Lo mismo que tu gitano. Creo que Lika y Anton han pensado algo en contra de nuestra madre. Ambos son malos. Esa noche Masa no pudo dormir. Recordó todo lo relacionado con hablar con el gitano. También pensó en su madre. ¿Dónde está ella? ¿Qué pasa si no estoy bien ahora? ¿Y si Anton y Lika ya han conseguido hacerle daño? Masa se asustó. Y fue a la habitación de su hermana. Liuba tampoco durmió. Y la hermana parecía preocupada. Le preguntó a Masa si estaba durmiendo. Ella respondió en silencio. Y luego Liuba se acercó a la pared y tiró el borde de la manta, invitando a Masa. La niña estaba feliz de ocupar su lugar. Las dos hermanas se durmieron rápidamente. Masa estaba tranquila y cálida al lado de Liuba. En ese momento le pareció que todo estaría bien. Ahora están juntos, lo que significa que definitivamente podrán hacer frente a todas las dificultades. Por la mañana, Liuba fingió estar enferma y se quedó en casa. Masa explicó que no podía soportarlo hasta la noche. Quiero entender lo antes posible qué le pasó a nuestra madre. ¿Cómo puedo sentarme hoy en las lecciones? No, tenemos que estar en el parque lo antes posible. Después del desayuno, las chicas expresaron su deseo de subir a su habitación. Lika solo estaba feliz por esto. Apenas comenzaba su serie de televisión favorita. Y no quería que nadie la distrajera. Ve a tu habitación, juega, pero guarda silencio. Te llevaré a caminar en 1 hora. ¿Puedo salir a caminar hoy?, preguntó Liuba. Siento algo malo. Me duele la cabeza. También me conecté con Masa de inmediato. ¿Y decidiste enfermarte?
Lika tocó con la palma de la mano la frente de su hija menor. La temperatura. Parece normal. Quiero acostarme. Bien, hagámoslo sin caminar. Entonces es más fácil para mí. Luego ve a tu casa y haz tus asuntos. El almuerzo es a las horas. Masa y Liuba miraron a su alrededor. Eso es lo que buscaban. ¿Cómo podemos salir de casa?, preguntó Masa cuando las niñas estuvieron solas en su habitación favorita. Por el ático, por supuesto, por la escalera de incendios. Masa entendió. Y admiraba a la amada. Ella conoce el camino. Las hermanas sonríen, están contentas de lo virtuosamente que han pasado el día. Tania pronto notará su ausencia, si la maestra tiene suficiente comida para el almuerzo. Pero a la hora del almuerzo tienes que estar en casa. Porque Lika, aunque la chica no lo soporta, cumple bien con sus deberes. Exactamente a las horas de la tarde. Y en ese momento tendrás que volver, de lo contrario no podrás solucionar el problema. Pronto las niñas estuvieron en el parque. Bueno, ¿dónde viste a tu gitano? Masa estaba confundida y miraba a su alrededor. De repente se dio cuenta de que no recordaba este lugar. Y en general, ella no conoce muy bien todos estos caminos, transiciones, callejones. No lo sé, dijo que nos encontraría ella misma. Masa, intenta recordar, después de todo. La hermana empezó a preocuparse. Bueno, piénsalo. No tenemos mucho tiempo. No sé. Masa casi estaba llorando. Hace unos minutos le pareció que ahora todo estaría bien. Lograron salir de la casa. Solo queda llegar al parque y el problema se solucionará por sí solo. Y entonces sucedió. Las chicas se pararon junto al banco de uno de los callejones del parque y guardaron silencio. Masa se miró los pies. Liuba se frotó nerviosamente el borde de su camiseta. Ambos no sabían qué hacer con ellos, como de repente. Chicas, aquí estáis. Las hermanas se dieron vuelta. Una mujer joven de cabello negro se dirigía hacia ellos. Masa sonrió. Reconoció a su interlocutora de ayer, aunque ahora lucía completamente diferente. No llevaba falda larga gitana ni pañuelo, pero las pulseras en sus muñecas y sus aretes eran iguales. La gitana parecía casi normal con vaqueros y camiseta, pero tenía ojos. Ojos negros, atentos, ardiendo con una luz especial. Deya nació en un campamento. Ella no conocía a su padre. No era ni de ellos ni de la sangre gitana. Su madre, una niña muy joven en ese momento, escribió una novela con un chico, vecino de la ciudad, junto a la cual se encontraba el campamento. Bueno, el fruto de este amor fue Deya. Deya, desde pequeña, se sintió como una extraña entre los suyos. Los gitanos no la aceptaron hasta el final. Otra sangre fluyó en la niña. Pero su madre y su abuela realmente la amaban. La abuela no estaba en absoluto en el corazón de su nieta. A menudo decía que Deya heredó algún don especial. Yo no lo tengo, este don, y tu madre tampoco lo tiene. Pero mi abuela lo tenía. Vio cuando la gente estaba en peligro y ayudó. Esa era su fuerza. ¿Cuánto salvó? No puedo contarlos. Es una bendición traer bien y felicidad a las personas. Crecerás, lo entenderás. Pero Deya creció y no sintió ningún don en ella. Incluso pensó que su abuela se había equivocado, o que había regalado lo que quería de verdad. Por el contrario, la propia Deya era una especie de débil e indefensa. Por ejemplo, cuando otros niños bromeaban a su alrededor, ella nunca podía resistirse a los violadores. No podía salvarse a sí misma, no como los demás. Su madre murió de una enfermedad cuando Deya tenía solo unos años. La niña se quedó en casa de su abuela.
En ese momento difícil, finalmente estuvo segura de que tenía algún tipo de don. Si fuera así, ¿no sentiría que mi madre estaba en peligro? ¿No la salvaría?, preguntó la niña en casa de su abuela. Aún no era el momento, la anciana estaba triste. Ella misma estaba angustiada por la pérdida de su hija. Pero aún así encontró la fuerza para mantener a su nieta. Pronto murió la abuela. Le resultaba difícil vivir en el campo. Aquí nunca fue amada y, después de la muerte de su familia, la gente la trata como a una sirvienta. Le servía un trozo de pan a toda la familia, limpiaba y cuidaba a los niños. Y luego. Entonces una de las viudas locales, la anciana, Abriusa y Gacela, echó un ojo a Dey. Necesitaba una esposa. Cuidar la casa, cuidar a los niños. Y Dey, en ese momento, apenas tenía años. Y aún así, todos los que estaban alrededor aseguraron que esta era la mejor salida para el huérfano. Acostumbrarse a la persona respetable actual. Las mujeres estaban por todos lados diciendo que las niñas tenían mucha suerte. El propio Gacella le prestó atención a ella, la mestiza sin hijos. En general, tenía miedo y, afortunadamente, se escapó. Luego, el campamento simplemente se trasladó de una ciudad a otra. Della saltó del carruaje mientras todos dormían y corrió hacia la ciudad, de la que acababa de salir el campamento, por los campos y bosques. Allí Dey se volvió hacia la primera persona uniformada que encontró. Era un cartero. Ella le habló de su problema. Tuvo suerte de tener un buen hombre. Llevó a Dey al lugar, tomó té con un niño asustado e invitó a algunos de sus colegas. Escucharon la historia del joven gitano, murmuraron, escribieron algo. Y luego Dey estuvo en el orfanato. Y fue lo mejor que le pasó tras la muerte de su madre y su abuela. El orfanato era cálido, limpio y seguro. Della dormía en una cama separada sobre una sábana planchada. Tenía amigos entre sus alumnos. Aquí se la consideraba una niña, no una sirvienta y una novia. Della comenzó a estudiar. Fue difícil. Los niños van a la escuela a la edad de 7 años. Y Della, en el momento en que se sentó por primera vez en la terraza, ya lo estaba, pero la niña mostró una perseverancia y un trabajo duro asombrosos. Además, tenía habilidades innatas para la ciencia. En total, en 1 año y medio, Della alcanzó a sus compañeros. A ella realmente le gustaba estudiar. Incluso los deberes eran un placer para Della. Cuando llegó el momento, la niña fue a la escuela de medicina. Las valoraciones y conocimientos le permitieron comenzar de lleno a dominar esta importante especialidad. E inmediatamente comprendí que ella estaba en su lugar. A los pacientes a los que la niña había inyectado se les aseguró que tenía una mano sorprendentemente ligera. Y otros procedimientos los hizo con mimo y cuidado, como si hubiera estado haciendo esto toda su vida. Las enfermeras vieron la crianza del orfanato como si fuera un milagro. Y Della, como por algún tipo de sentimiento interior, sintió el problema del paciente. Vio dónde sentía dolor la persona y comprendió por qué. Y entonces se abrió el regalo del que hablaba la abuela. Finalmente, Della entendió lo que quería decir. Della se graduó de la escuela, dejó el orfanato y consiguió un apartamento del Estado como huérfana. Ahora era adulta e independiente. Los profesores de la escuela y los médicos del hospital, donde trabajaba la enfermera de Della, le pidieron que continuara sus estudios. Puedes ir a la Academia de Medicina, serás un gran médico, dijo el propio médico jefe. Pero Della, ¿cuándo tuvo que estudiar? Tenía que trabajar, mantenerse por sí misma. Y quería estar más cerca de la gente, de aquellos que necesitaban ayuda. La niña sintió que ese era su propósito. Estaba probando su don, aprendiendo a controlarlo. Trabajó en su sorpresa,
no en todos los pacientes. Y pronto resultó no solo en los pacientes. Algunas personas, y ella los contó al instante. A veces ni siquiera tenía que hacer nada por ello. El conocimiento mismo fluía hacia su cabeza ante los ojos de una u otra persona. Deya no podía leer a otras personas mientras lo intentaba. La mayoría de las veces, el regalo ayudó a Deya en su trabajo y en su vida y, a veces, interfirió. Por primera vez, Deya enfrentó sus extrañas habilidades con el lado negativo, cuando tenía unos años. La niña regresaba a casa del hospital, feliz y tranquila. Ese día vio un lugar peligroso en la cabeza de una anciana. Aunque ella entró a la papelería con una queja completamente diferente. Le dolía el estómago. Pero con el estómago todo estaba claro. La úlcera había empeorado. Este diagnóstico quedó registrado en la tarjeta del paciente. Pero la cabeza. Algo palpitó allí. Y Day convenció al médico para que le recetara a la mujer una resonancia magnética cerebral, aunque no había pruebas para el procedimiento. Prudencia, por lo que el médico no discutió con ella. La resonancia magnética mostró que se había formado un bulto en la arteria del cerebro y que estaba listo para desprenderse. Si esto hubiera sucedido, la mujer no se habría salvado, pero Day notó el peligro a tiempo. El paciente fue enviado inmediatamente a la mesa de operaciones. La sacaron. Y como siempre en estos casos, me sentí tranquilo y en paz. Este estado fue la mejor recompensa para los gitanos. Ese día caminaba por la calle y de repente sentí algo. Algo malo. Alguien estaba en peligro, y ahora mismo. La niña se dio vuelta y lo vio. Un chico, aproximadamente de la misma edad que su amigo. Un chico como un chico, un poco imperceptible, una camiseta gris, unos vaqueros de lino y unas zapatillas polvorientas. Este hombre no destacaba entre la multitud. Para los demás. Pero Deya lo vio y lo amenazaron de muerte. La chica fue tras ella. Miró la espalda del chico, tratando de entender dónde se concentraba el dolor. Todo salía a la luz, tanto en el corazón como en la cabeza. O un espíritu. Estos estados se veían de una manera completamente diferente. Había algo más aquí. Alrededor del chico, el aura negra se hizo más espesa. Por supuesto, nadie se fijó en ella, pero yo la vi. Y comprendió que no podía dejar a este hombre solo con todo esto. De lo contrario, no estaría tranquila. El regalo resultó ser una maldición en cierto sentido. Un descubrimiento desagradable. El tipo se dirigía al terraplén. Y Anya lo seguía. Caminó por el puente y entró en el lecho del río. Se dirigía a la parte abandonada del parque, donde casi nadie viene. Y él estaba lejos, entre la gente, y era fácil guardar un secreto. Y cuando no había ningún alma cerca, no era tan fácil. El tipo pisó el puente alto abandonado. Una vez una mano fluía por debajo hacia el río. En ese momento era profundo y rápido. Ahora se convirtió en un nodo inundado. El chico estaba un poco distraído. Pero ya entendí lo que estaba pasando. El niño fue invadido por una malvada neblina negra. Estaba rodando a su alrededor, presionando al hombre con pesadas cargas. «¡Detener!», gritó Deya. Ella ya no se escondió, corrió hacia el niño por todos lados. El chico se sorprendió. Miró a la chica con ojos confundidos. ¿Por qué no saltó de inmediato? Quizás quería saber qué necesitaba este extraño de él. Quizás solo este interés le impidió dar el paso fatal. Sé que tienes un problema, dijo Deya. Miró los tristes ojos grises del niño y, de repente, un libro pareció abrirse ante ella. Solo que no había letras, sino imágenes, como los cómics, pero sin palabras.
Sin embargo, sin palabras todo quedó claro. Lo veo todo, dijo Adele. Necesitaba convencer a este chico a toda costa, de lo contrario, su alma se llenaría con la pesadez, las consecuencias de este regalo. ¿Qué ves? Paim preguntó en un tono diferente. Mira que se te ha ocurrido algo malo. No es difícil de adivinar. El extraño sonrió. Estoy parado en un puente, me estoy preparando para saltar. Y entonces todo está claro. Estás equivocado. Hiciste esto por tu novia, pero no es culpa de ella. Ella tiene razón contigo. Y piensas que tu novia se ha enamorado de otro y te está engañando. Pero esta es la búsqueda de su novia. Esta novia te ha sido indiferente durante mucho tiempo, así que se lo inventó todo. Sí, dije con seguridad y rapidez. La niña se sorprendió a sí misma. ¿De dónde vinieron estos pensamientos en su cabeza? ¿Cómo entendió lo que pasó en la vida del chico? Escuchó con atención e incluso abrió la boca. Más tarde resultó que Deya tenía razón. El chico, Serga. Tras la conversación en el puente, se enteró de la relación con la chica, por quien casi comete un crimen irreparable. Todo entre ellos estaba bien. El propio Serga encontró entonces a Deya y le contó su historia. Parecía realmente feliz. ¿Y Deya? Deya abrió para sí otra cara de su regalo. No solo vio la enfermedad, sino que también notó los peligros que amenazaban a la gente. Pero repito, no todas las personas, sino solo algunas. ¿Qué clase de señal era el regalo que esta gitana eligió para ellos? Ella no lo sabía hasta ahora. Pero si Deya notó el peligro que se cernía sobre el hombre, simplemente no pudo pasar por alto. Deya lo intentó, pero no funcionó. Ella no pensó en nada excepto en quién ayudaría. Ella no bebió, no comió. Parecía atarlos a un fuerte hilo invisible con esa persona. Y hasta que Deya encontró a esta persona y lo ayudó a deshacerse del peligro, no tuvo paz. Poco a poco, Deya se reconcilió con su don y aprendió a manejarlo. A veces, un hombre que necesitaba su ayuda se encontraba con ella en la calle, como el primer chico. Los veía a menudo en el trabajo, en el hospital. Sucedió que alguien se acercó a ella, como si una fuerza desconocida lo empujara a rescatarla. Un día la niña se acercó a ella para saber la hora. Ella respondió a máquina y vio que la joven belleza necesitaba su ayuda. La cabeza de este extraño estaba cubierta de problemas. Deya miró a la niña a los ojos y entendió todo. Era imposible ir a Moscú hoy, de lo contrario habría un accidente, una colisión frontal con una persona que había volado hacia el lado opuesto de la carretera. Deya no logró convencer a la chica. Por la noche todavía se sentaba al volante. Por la mañana, el gitano leyó en las noticias sobre el mismo accidente. Vio un auto en la parte trasera del auto y no tuvo dudas de que era la misma chica. Daye miró esta imagen a los ojos ayer. Hubo otros fracasos, pero aún así prevaleció claramente el caso con un resultado feliz. Pasaron los años y ella todavía trabajaba como enfermera en el hospital. No se casó, no tuvo hijos. ¿Qué tipo de familia puede ser cuando existe tal regalo? Es difícil combinar todo esto. Incluso en el campo entre los gitanos, donde tales habilidades se consideran una gran virtud, todo es posible. Pero ella siempre rompió con ese mundo y no se arrepintió en absoluto. Algo quedó en ella de su vida pasada. Solía usar ropa normal, jeans, camisetas y un vestido sarapane. Pero a ella le gustaban las faldas largas, los pañuelos brillantes, todo lo que veía a su alrededor desde su primera infancia en el campamento. Por eso a veces se ponía algo así, un vestido de gitana, para pasear. Fue el mismo día en que conoció a una niña en el parque. Masa se paró en medio del callejón y, confundida, miró a su alrededor.
Deya comprendió de inmediato que la niña la había perdido y que iba a ayudarla. Cuanto más se acercaba, más claramente veía una nube oscura sobre la cabeza de la niña. Ella estaba en peligro. Cuando Deya estuvo a cargo del bebé, ya no dudaba de que el destino los había unido por accidente. La cuerda era fuerte, la más invisible ya los había atado. Deya miró a los ojos de los niños muy abiertos. Necesitaba leer. Así que aquí está. El peligro no es la niña, sino su madre. Pero los niños pequeños todavía están muy apegados a sus madres. Por eso Deya vio la amenaza que se imponía a la mujer a través de su niña. Era difícil entender lo que estaba pasando. Parece que esta mujer estaba encerrada en alguna parte. Probablemente fue lastimada o envenenada por algo u otra cosa. Es difícil de entender. Sí, ya entendí que no podía superar el problema de la pequeña Masa, y como pude, traté de explicarle toda la gravedad de la situación. Afortunadamente, resultó que Masa tenía una hermana mayor, Liuba. Ella también era una niña, pero aún mayor. Y estaba segura de que con la ayuda de Liuba podría saber más sobre lo que le estaba pasando a la madre de las niñas. Solo si las hermanas vinieran al parque. Solo si el mayor le creía al menor. ¿Por qué sino dónde buscarlos? ¿Cómo salvar a su madre? Al día siguiente, Deya estuvo de regreso en el parque desde la misma mañana. Afortunadamente, solo tuvo que trabajar por la noche, comenzando el turno. Por alguna razón, el gitano decidió que las niñas estarían aquí hoy. Ella insinuó el sentimiento interior y Deya se acostumbró a confiar en él. Y efectivamente, al final de uno de los caminos, los vio. Masa y la niña mayor. Deya sonrió y corrió hacia sus hermanas. Masa estaba tan feliz de ver a su vieja amiga ayer que la abrazó con fuerza por detrás de la cintura cuando la conoció. Deya acarició al bebé sobre trapos castaños. Ella estaba contenta. Liuba, de mirada alta, delgada, afilada y espinosa. Estaba asustado y desconfiado. Deya puso la mano de la niña sobre su hombro y la calma se extendió por el cuerpo de Liuba. Estaba notablemente relajada. Incluso sonrió levemente. Al principio, Deya simplemente habló con Juba para averiguar la situación. Trascendió que la madre de las niñas desapareció hace unos meses. Casi de inmediato apareció en la casa una nueva niñera. Una hermosa joven. Con ella Anton, el padre de las niñas, fue muy amable. Incluso la niña, Juba, de 11 años, se dio cuenta de que había un romance entre ellos. Deya suspiró. Pero aquí no es necesario tener un don especial. Al principio Anton mintió diciendo que su esposa estaba en un viaje de negocios, luego empezó a hablar de un asunto importante y largo que una madre no puede dejar a sus hijas. Tengo miedo, dijo Liuba, ¿y si mamá muere? Nos lo están ocultando. La niña susurró esto para que la hermana menor no la oyera. Entonces Deya respondió. Vi en los ojos de tu hermana que tu madre está viva, pero está en peligro. Déjame ver en tus ojos. Ljuba es mayor. Ella sabe y comprende más. Ella oye y ve más que su hermana pequeña. Seguramente Deya leerá información importante a través de sus ojos. Así sucedió. Deya vio. Vio a un joven apuesto y a una chica con apariencia de modelo. Niñera y padre de niñas. Se besaron. El amor es su derecho. Pensamientos. Ambos piensan en el dinero. Mucho dinero. Habla con el médico. Un hombre gordo con un vestido blanco. Un rostro familiar. Y lo reconocí. Este es el médico jefe del hospital Timofeev. Lo vi un par de veces en mi papelería. Vino a ver a su jefe. Dicen de la misma mujer que está en peligro.
Madre, Masa y Liuba. Ella está en el hospital. Acostada en la cama, pálida, débil. La vida poco a poco, día a día, se le escapa. El joven, esposa de la mujer, pide un nuevo diagnóstico. Deya escucha claramente esto. Lee. Entrega dinero al médico jefe en un sobre grueso. Liuba parpadeó. Sus visiones desaparecieron. Sus ojos no decían nada más. Pero Deya ya había visto lo principal. Ella casi entendió todo. Casi. Chicas, díganme, ¿cómo se llama su madre? Irina Koroleva. Bien, ¿y ahora? Vete a casa, yo iré solo. Estoy contigo, dijo Liuba con decisión. Necesitarás mi ayuda. Créeme, ya has ayudado mucho. ¿Pero cómo? ¿Cómo te vamos a encontrar? Ven aquí. Pero mañana no, mañana todavía es temprano. Ven en una semana, al mismo tiempo. Para entonces espero saber algo. Gracias, dijo la pequeña Masa. Gracias por salvar a nuestra mami. Sí, muchas gracias, dijo la hermana Liuba. Pero explica por qué haces esto. Y sonreí. Te lo diré más tarde. Y ahora es el momento para ti. Y no les explicarás sobre esta cosita. No les contarás sobre el regalo. De la cuerda invisible, de todas aquellas personas a las que Ada ayudó y a las que no. Estaban muy impresionados y preocupados. Las chicas, que tomaron la cuerda, corrieron hacia la salida del parque. Ada fue directamente al hospital de Timofeevsk. Al principio, ella realmente fue a casa y tomó su uniforme de enfermera, le será útil. Y entró a la institución con mirada confiada, como si llevara mucho tiempo trabajando aquí. Su cálculo funcionó. El hospital era grande y aquí trabajaba mucha gente. No todos los compañeros se conocían en persona. Entonces, Day logró pasar desapercibido por el puesto de registro. Simplemente no había nadie allí. Day sabía cómo trabajan los pacientes con información en los hospitales. Tenían el mismo programa instalado. A la gitana no le resultó difícil encontrar el nombre de Irina Koroleva. Sí, efectivamente, un paciente así estaba en el hospital Timofeev. Estaba en el departamento de oncología, en una sala separada para los pacientes más graves, que de hecho estaban moribundos. Y me apresuré allí, a esa misma sala. Esperaba encontrar a Irina sola. Y así sucedió. En la cama había una joven delgada, muy parecida a Liuba. No había duda de que se trataba de la madre de las niñas. Y la lancé con una mirada atenta, mi mirada especial. No había ninguna oncología en la mujer, eso es seguro. Y eso lo habría notado. ¿Pero el cuerpo? Su cuerpo estaba lleno de veneno. El veneno estaba penetrando en las venas de Irina a través de un gotero. Deya saltó al sistema y rápidamente sacó una aguja de la mano de la mujer. Irina abrió los ojos y, sorprendentemente, miró a Deya. Ella no dijo nada. Estaba claro que se había quedado sin fuerzas. Deya encontró una burbuja vacía al lado de la cama en la mesita de noche y vertió la medicina con la que estaban cavando a Irina. ¿Por qué es eso? Para comprobar algo, dijo Deya. Irina asintió. Estaba acostumbrada desde hacía mucho tiempo al análisis, a los procedimientos dolorosos, a las manipulaciones médicas. Toda su vida estuvo hecha de esto. Mientras tanto, le cortó el pelo a la mujer y lo escondió en su bolsillo. Necesitaba tanta evidencia como fuera posible. Esto también es para análisis. Sí, Deya asintió. Irina estaba en tal estado que no tenía sentido explicarle nada ahora. Todo viene después. La gitana puso su mano sobre la frente de la mujer. No,
un envenenamiento tan masivo no lo curará sola con su don. Pero el estado de Irina lo hará un poco más fácil. Y efectivamente, Irina inmediatamente se sintió un poco mejor. Ella sonrió, cerró los ojos y se quedó dormida. Fue un acontecimiento no doloroso, un sueño saludable, que le dio fuerza y tranquilidad. Adella se puso a trabajar con el pelo en una bolsa, la medicina en un gotero y una cinta para el pelo de Irina. El gitano abrió confiadamente la puerta del laboratorio. Aquí todos la conocían y respetaban. Y la jefa del laboratorio, en general, salvó a su hijo. Notó signos de una enfermedad grave en el niño cuando sus síntomas aún no habían sido identificados. Aconsejó que se realizara el examen. La enfermedad mortal fue atrapada en su estado inicial y luego aplastada. Así que la directora del laboratorio se consideraba deudora de los Day para toda la vida. Ahora bien, esta es su ubicación que le resultará útil. La prueba estuvo lista al día siguiente. Los resultados fueron exactamente los que esperaba el ADN. La gota contenía una sustancia nociva. Si se inyecta regularmente en pequeñas dosis, se produce una intoxicación total del cuerpo y, finalmente, la muerte. Los síntomas causados por el veneno son similares a los signos externos del cáncer. Una persona pierde fuerzas y apetito, adelgaza y se siente mal constantemente. El análisis del cabello mostró que Irina había estado recibiendo esta sustancia durante varios meses. Esto fue suficiente para iniciar la investigación. Y nuevamente, las conexiones de Deya fueron útiles. Se volvió hacia Igor, el jefe del departamento de policía local. Mantuvieron una relación amistosa y cálida durante mucho tiempo. Deya también lo ayudó hace unos años. Entonces era un bebedor empedernido. Casi pierde su trabajo, su esposa lo dejó y sus amigos se alejaron. ¿Quién necesita un alcohólico que quiera ir al abismo? Deya miró el alma triste de Igor, la ayudó a ahogarla y la terrible pasión por la botella desapareció como nunca sucedió. La vida de Igor mejoró. Si alguna vez necesitas algo, por favor contáctame, repitió el hombre muchas veces. Todavía necesitaba su apoyo de vez en cuando, porque su tristeza era vieja, nacida de la niñez. No, y le estaba robando al hombre otra vez. Deya la invitó una y otra vez. A Igor, Deya le pidió ayuda. Él la escuchó atentamente, miró los resultados del análisis y prometió resolverlo. 3 días después, Igor consiguió el número de Dej. Al escuchar la llamada telefónica de la gitana, comprendió enseguida que el asunto estaba resuelto. Ella lo sintió antes. Ella tuvo un buen sueño hoy. Igor llamó al gitano a su oficina. Ella estaba en el caso de los testigos y tuvo que firmar algunos informes. Dej estaba revisando los documentos e Igor le contaba todo. No puedo dejar de sorprenderme con tu golpe, Deya, con la cabeza balanceándose. Me has salvado y todavía lo haces. Y ahora, esta es la cuestión. Al menos cuéntame cómo te enteraste de Irina Koroleva. Es todo mi regalo, respondió simplemente Deya. Sabes, no puedo explicarlo para que todos entiendan. Lo sé, dijo Igor. Irina, si no fuera por ti, un par de semanas más y listo. El equipo de investigación fue enviado al hospital Timofeevskoye. El equipo estaba formado por médicos y personal de laboratorio. Se estudió a fondo la historia de la enfermedad de Irina Koroleva. Todo allí indicaba una oncología rápida y progresiva. Pero las pruebas realizadas a la mujer mostraron un panorama completamente diferente. En Pamina no había oncología. Pero resultó que Irina estaba siendo envenenada planificadamente con drogas durante varios meses. El médico jefe del hospital Timofeev conversaba con Anton, el marido de Irina. Anton le dio dinero.
Parece que el discurso fue sobre una cantidad bastante grande, de lo contrario una persona no habría aceptado esa posición por un crimen terrible. Las pruebas de Irina fueron falsas, se intercambiaron las drogas. Todo esto sucedía bajo la protección del médico jefe y de su propio suministro. ¿Pero por qué? El joven leyó en los ojos de Liuba que Anton estaba apasionadamente enamorado de Lika. Pero esto no es motivo para hacerlo con su esposa. ¿No puedes simplemente divorciarte? Es poco probable que Irina se convierta en un obstáculo si su marido le explica todo. Se trata de dinero. Esta es Irina Koroleva, propietaria de la red de cafeterías. Un negocio grande y rentable. Durante los años de su vida, Anton se convirtió en su mano derecha. Comprendió cómo estaba todo en este sistema, se dio cuenta de que podía ponerse al volante y luego su novia arrojó su leña al fuego. Y decidió que era hora de deshacerse de Irina. Lika y Anton se conocieron en un bar. Se escribió una novela. Anton quedó literalmente impresionado. Nació reina, lo quería todo e inmediatamente se lamentó por su rico marido. Y Anton decidió volverse como ella. ¿De dónde sacó el dinero? El negocio está registrado a nombre de su esposa, él es solo un asistente. Entonces nació este plan en su cabeza. Alika lo apoyó, agregó detalles, en general, ayudó. Estuvieron de acuerdo con el médico del hospital de Timofeev. Era amigo del padre de Alik, por lo que la niña encontró un camino hacia él. El hombre aceptó, por dinero. La cantidad que Anton le ofreció, fue muy difícil resistirse ante ella. Fue el médico jefe quien propuso este diagnóstico y cómo crear su visibilidad. Aún así, era un buen médico. Pero resultó que un hombre era terrible. Anton comenzó a agregar lentamente veneno a la comida de su esposa. Comenzó a quejarse de su salud y su cariñoso esposo la llevó personalmente al médico. Por lo tanto, naturalmente, a Irina le diagnosticaron un diagnóstico terrible. Era el detalle principal del plan. Además, el propio médico jefe se hizo cargo del tratamiento de la mujer, lo que inspiró la esperanza de la paciente. Bueno, entonces. El hospital, los goteos constantes, el estado de deterioro. La propia Irina pidió no contarles a las niñas sobre su enfermedad. Pensó que durante su ausencia las niñas se acostumbrarían a vivir sin ella y luego les contarían todo. Irina pensó que no sería tan doloroso ni tan traumático para las niñas. Anton estuvo de acuerdo con esto. Delante de su esposa representó a un padre maravilloso para las niñas. Él le aseguró que no abandonaría a Masa y Liuba, que las cuidaría y que criaría a las niñas para que fueran buenas personas. Irina le creyó. ¿Qué más quedó? ¿A quién esperaba? No había otras personas cercanas a ella. El propio Anton empezó a hablar de que Irina le entregaría su negocio. El hombre prometió retenerlo hasta el final de su vida, hasta que ellos mismos pudieran hacerse con la rueda. Por supuesto, no iba a regalarles a las chicas la red de cafés. Después de la muerte de Irina, Anton los habría registrado en el orfanato y viviría con Nikai Pripyavich, gestionando a los ricos y aportando buenos ingresos al negocio. Anton le contó todo esto al investigador durante el interrogatorio. El investigador era un profesional en su campo y sabía cómo atraer a los sospechosos hacia la verdad. Una semana después, como les había prometido a las niñas, se encontraba en el parque, en el mismo camino donde tuvo lugar su primer y tan importante encuentro. La gitana supo por Igor que en ese momento las hermanas iban a ser enviadas al refugio, hasta que su madre se recuperara. Pero la anciana niñera Olga Konstantinovna, al enterarse de toda esta historia, se tomó el tiempo para que cualquier masa la cuidara. El gitano se alegró de este giro de los acontecimientos. Sería difícil que viniera una chica de la casa en un ataúd.
¿Masa y Liuba vendrán hoy al parque? ¿O ya se han olvidado del trato? Sería una locura, han pasado tantos acontecimientos en sus vidas, han pasado tantas cosas. Pero vinieron las chicas. Y Olga Konstantinovna los llevó al parque. Una mujer humilde, con mucho cuerpo y una mirada sorprendentemente suave. No es de extrañar que las niñas quisieran tanto a su niñera. De ya, mami te encontró, dijo Masa. Así como abrazó fuertemente al gitano en aquel entonces. Muchas gracias. Sabemos quién salvó a mamá. Liuba sonrió. Es una historia asombrosa. Olga Konstantinovna miró atentamente a Deya. Simplemente no está en su cabeza, pero hay muchas cosas que no están claras, que no se pueden explicar en la vida. Y mamá está en el hospital por ahora, compartió Masa la noticia. Está siendo tratada, pero ya se siente bien. Fuimos a verla ayer. Lloré mucho porque la extrañaba mucho. Y le sonreí al bebé, le acaricié la cabeza rizada y sentí el mismo sentimiento. La piedra cayó del alma. Se volvió ligero y fácil. Deya pasó por otra prueba. Ella lo hizo de nuevo. Al mirar a las chicas felices, quiso reír y bailar. Fue uno de esos momentos en los que Deya consideró su regalo una bendición.